Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, recordando pues que es la última semana y que ustedes tienen para ponerse al día con las actividades en el transcurso de esta semana. Y el día de hoy vamos a ver todo lo que tiene que ver con la segunda parte, que es con el tema de comunicación oral. Aquí vamos a ver qué es un video, un foro, un radioforo, todo esto abordando también el tema de la poesía también, que es la actividad que ustedes tienen que realizar a través de un diagrama de Venn en esta segunda parte de lo que es la guía de contenidos de la unidad 4, ¿sí? Entonces, la idea de que ustedes conozcan un poco lo que tiene que ver con poesía, pues es fomentar ese interés por descubrir la belleza y el mensaje que todo buen poema encierra, desarrollando el gusto también por la literatura a través de los autores y las obras representativas. ¿Sí? Entonces, con esta parte introductoria vamos a dar inicio a lo que tiene que ver netamente con la parte de cómo nosotros recibimos la información. Yo creo que hemos pasado por un tema bueno, estamos todavía, ¿no? En el tema del mundial, se está llevando a cabo el mundial Qatar, ¿no es cierto? 2022. ¿Cómo nosotros recibimos esa información aquí? ¿Cómo creen ustedes que nosotros recibimos esa información aquí? ¿A través de qué? Franklin. ¿Cómo nosotros podemos estar al día con la información que sucede en torno o de cara a lo que es el Mundial Qatar A través 2022? de A televisión y través de las redes sociales, la televisión. Exacto, ¿no es cierto? Muchas gracias, Lucía. Lucía, no le vi en la clase anterior, por cierto. Dije, una persona me falta aquí, ha sido Lucía. Entonces, decíamos, ¿no? Ya las compañeras indicaron a través de qué estamos informados, a través de redes sociales, a través de los videos, los programas radiales, de televisión e incluso el cine, que son actualmente medios para acceder a la información y al conocimiento. ¿Por qué estamos abordando esta temática? Porque es importante dentro de la comunicación oral saber que a través de ese medio también se difunde la comunicación oral, ¿sí? Entonces, actualmente los medios para acceder a la información y al conocimiento de la realidad local y mundial son estos, pues los programas radiales, televisivos, videos. Ahorita el TikTok, ¿no es cierto? Todo el mundo está en TikTok y en TikTok no pasan solamente los bailecitos, ¿no es cierto? Pasan información, allí se aprende muchas cosas, es una red muy amplia en donde hay muchísimas temáticas, ¿sí? Entonces, a través de esto, nosotros podemos estar informados y podemos estar recibiendo, ¿sí? Simultáneamente la información de primera mano. ¿Qué pasa, no es cierto? Nosotros para ver los partidos que pudimos ver de nuestra selección y salir así como que bajoneados, fue también a través de la televisión, ¿no es cierto? A través de un canal televisivo que transmitió el partido. Entonces, de esta misma manera, nosotros recibimos información local y mundial, ¿sí? Entonces, estos constituyen un material muy interesante para abordar y analizar diversas temáticas. Una de las formas de hacerlo es mediante un videoforo o un radioforo. Los videos foros o radios foros, ¿sí? Son actividades en los videos o audios para introducir el diálogo colectivo y debate alrededor de un tema de interés para la audiencia. Entonces, esto es un videoforo o un radioforo, ¿no es cierto? Las actividades en videos o en audios que se introducen a modo de un diálogo colectivo, ¿sí? Porque es un foro en donde yo voy a tener no solamente mi criterio, ¿sí? Voy a tener otros criterios de otras personas, porque el foro pues siempre se lo hace con un, una cantidad de personas para poder nosotros compartir esta información, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros ya sabemos cómo
cómo llega la información, vamos a ver qué es el foro, o sea, qué nos ofrece el foro. Este foro nos ofrece la oportunidad de intercambiar nuestros puntos de vista, que son nuestros criterios, lo que yo pienso y lo que piensa esa otra persona. Y también nos permite desarrollar nuestro criterio de valoración. Nos permite decir, bueno, ¿será que Manuel tiene la razón o será que Lucía tiene la razón? O sea, son dos criterios diferentes o quizás son dos criterios muy similares. Entonces allí podemos también nosotros desarrollar nuestro criterio de valoración de la información que presentan los audios o los videos. Entonces allí nosotros podemos sacar nuestras propias conclusiones a través de un foro video o un audio video. Continuamos, por favor. Dentro de la temática de la comunicación oral, también tenemos lo que es los textos argumentativos. Esos textos argumentativos pueden ser orales o escritos y son aquellos en los que el hablante o el escritor presenta opiniones, em, presenta hechos o ideas y expresa su actitud o posición acerca de algo y tratar de convencer acerca de sus ideas. Ese es un texto argumentativo. Es como, no sé si ustedes han escuchado actualmente y también han elaborado ustedes el tema de los ensayos. Es muy parecido. Allí yo voy a dar como que hablar de un tema y voy a argumentar también parte de lo que yo pienso, ¿sí? Respecto a ese tema. Obviamente, previo a una investigación, ¿sí? Entonces, así el propósito de los textos argumentativos es exponer opiniones y refutarlas. O sea, refutar quiere decir que yo con argumentos voy a decir esto no me parece o esto sí me parece, o estoy de acuerdo contigo, no estoy de acuerdo, ¿sí? Entonces, en ese momento yo puedo tener mi opinión y también refutar la opinión del compañero o de la otra persona que habla de la misma temática, pero que tiene un criterio diferente, ¿sí? Entonces, para convencer, persuadir, hacer creer algo, crear opiniones o cambiarlas, o o incitar a los receptores a realizar determinadas acciones. Para esto también me sirve un texto argumentativo. Ahora, hay algunos tipos de textos argumentativos. Son los editoriales, las cartas al director. Ustedes ya hicieron una carta al director, ¿verdad? Entonces fue con décimo, ¿sí? Una carta al director, ¿no es cierto? O a un periódico, ¿sí? A a una revista, no sé, de pronto hablar de un tema que quiero que muchos lectores conozcan. También es un texto argumentativo, porque allí yo voy a expresar mi criterio, mi punto de vista. Artículos y programas de opinión de los medios de comunicación, prensa, radio, televisión. Allí, pues se hacen las cartas dirigidas a los directores de la prensa, de la radio, de la televisión. Las propagandas comerciales también tienen un texto argumentativo, los discursos, ¿por qué? Porque yo quiero convencer a través de las propagandas comerciales, también quiero convencer a que ese posible cliente se enganche con alguna publicidad o con algún producto o servicio que está ofertando, ¿no es cierto? Ahora, el tema de los discursos políticos también son un texto argumentativo. ¿Qué pasa ahorita? Ya casi estamos a puertas de que se inicien las campañas políticas y allí es donde están los discursos políticos. Ese también es un texto argumentativo. ¿Por qué? Porque lo que yo pretendo es convencer a mi público objetivo, ¿no es cierto? Voy a crear una opinión, voy a persuadir, voy a convencer de que voten por mí en el tema de un discurso político también, ¿no es cierto? A decir que yo tengo la razón como político, yo voy a cambiar eh, el sector en el que yo vaya a estar como autoridad, ¿sí? Los ensayos, los debates, las solicitudes y reclamos, entre otros. Todos estos son textos argumentativos. Los ensayos, ustedes sí han hecho ensayos. Tampoco han hecho ensayos. Ay, no. Teníamos que haberles puesto a hacer un ensayo para que ustedes aprendan a redactar, a dar su punto de vista, a investigar también. Entonces allí
En la parte de los ensayos tenemos una estructura que es la introducción, el desarrollo cuerpo y el cierre o conclusión, mientras que en un texto argumentativo nosotros también tenemos esta misma estructura, ¿sí? Una introducción, un cuerpo argumentativo y una conclusión. Ayúdeme, por favor, Lucía, en la introducción, ¿qué es lo que podemos nosotros plantear? A leer, por favor. Allí Perdón, estaba con el micrófono apagado, Elisa. Introducción, donde se plantea el tema que se va a tratar y por qué es importante. Aquí también se puede incluir la tesis que va a defender el texto, presentada ya sea como hipótesis o como pregunta. ya, aquí mi pregunta. ¿Alguien tiene idea de qué es una hipótesis? Ya parece que habíamos hablado con ustedes del tema de una hipótesis. Una suposición. No, Alicia. Eso, un supuesto, ¿no es cierto? Es algo que yo creo, es algo que yo supongo, algo que puedo comprobarlo o no, ¿no es cierto? Que mientras no lo compruebe, pues se mantiene en una hipótesis. ¿Sí? Entonces, aquí nos dice claramente dentro de la estructura que en esta primera parte vamos a hablar sobre ese tema, ¿sí? Vamos a plantear el tema que se va a tratar, ¿sí? Y por qué es importante. O sea, si yo estoy hablando, no sé, se me ocurre que vamos a hablar de la administración de los locales comerciales, se me ocurre ya. Entonces, allí yo voy a plantear el tema y por qué es importante hablar de esta temática o la administración en los emprendimientos, en los nuevos emprendimientos, en la época actual, post-COVID, no sé, se me ocurre. Entonces, aquí también se puede incluir la tesis que va a defender y ese texto o hipótesis, ¿sí? Algo que yo creo y que todavía no está científicamente comprobado, pero que es mi criterio. Entonces, en esta parte introductoria, lo que yo voy a hacer es como que un pequeño resumen de lo que ya voy a hablar en el cuerpo, ¿sí? Porque en el cuerpo argumentativo es donde se exponen los hechos y los argumentos para confirmar o rechazar la tesis o la hipótesis, ¿sí? Entonces, aquí yo voy a poner todos los hechos, los argumentos, porque creo que es importante, porque, porque creo que es un tema que la audiencia o que los lectores necesitan conocer. Aquí voy a poner toda esa parte, en la parte del cuerpo argumentativo. Y en la conclusión, pues allí voy a resumir las ideas planteadas y se establece el principio o la tesis que se deduce de la hipótesis planteada al principio. Y para que ustedes no se enreden mucho, es un resumen, ¿sí? Es como que a qué llegué yo, a qué conclusión llegué una vez que ya investigué sobre ese tema, vi que es importante por esto, por lo otro, y lo más relevante lo voy a tratar en esta última parte, como conclusión. Sí, es como que esa recomendación que yo hago para que el lector se enganche en esta, en este texto argumentativo, que puede ser un ensayo, que puede ser una carta al lector, todo esto, ¿sí? Entonces, hasta aquí alguna situación, alguna pregunta, algún interrogante, alguna duda o inquietud. Está claro, licenciada. Buenas noches. Muchas gracias, le agradezco mucho porque hay veces yo les pregunto y me dicen, sí está claro y después me dicen, es que no entendí. Pero bueno, me alegro que sí esté claro porque como ustedes saben, tenemos poquito tiempo, entonces para seguir avanzando. Ahora vamos a ver otro tema, sí, que es las oraciones yuntapuestas. Ustedes tienen así, dentro de la guía de contenidos, ustedes saben que nosotros les educamos a ustedes y voy a tomar un eslogan, sí, como que no tan nuestro, pero sí se educa para la vida y para el trabajo. Hay cosas que ustedes deben saber por cultura general, por el tema de que sus hijos también de pronto en algún momento tengan una tarea y que puedan indicarles, yo qué sé. Entonces aquí se ponen varias temáticas importantes dentro de las guías de contenido por el mismo hecho de que no tenemos mucho tiempo para poder como que expandir la temática y hacerle como que en muchos más días o más horas, ¿sí? Pero parte importante, habíamos hablado ya del predicado, habíamos hablado de las oraciones, que del verbo, toda esta parte. Ahora vamos a hablar de las oraciones
yuxtapuestas. Estas oraciones básicamente tienen una característica especial, ¿sí? Y es que tienen más o menos como que dos proposiciones, más o menos eh, haciendo de cuenta que tenemos aquí como que dos oraciones, porque si ustedes leen el ejemplo, dice, la banda tocará hoy. Y como que hay otra oración que dice, me quedaré hasta el final. Este es el tipo de oraciones yuxtapuestas, ¿sí? Y justamente se caracterizan por tener dos o más proposiciones. Esta parte de aquí es una proposición, ¿sí? Aquí, como que la primera oración, una proposición, y la segunda oración que se ve aquí, que les pongo así más fácil para que ustedes me entiendan, es la proposición número dos, esta segunda oración. Tiene dos predicados, si se dan cuenta. No es como en las oraciones que el perro cuida la casa. ¿Quién cuida la casa? El perro viene a ser mi sujeto y cuida la casa el predicado. En esta nosotros tenemos la banda tocará hoy, me quedaré hasta el final. Entonces aquí tenemos dos predicados. Sí, y también tenemos dos verbos. Dos verbos. Entonces, dice que tiene dos proposiciones con el mismo valor sintáctico, ¿sí? Que se relacionan entre sí, pero que no se vinculan con un coordinante o nexo, o sea, tiene una comita allí, sino con algún signo de puntuación. Por eso es que allí se ve una coma, ¿no es cierto? Ya sea coma, dos puntos o un punto y coma, por ejemplo. Pero en la oración que ustedes tienen aquí como ejemplo, tenemos una coma que separa esta oración yuxtapuesta. Ahora, desde el punto de vista gramatical, se les reconoce porque se encuentran divididas o separadas por medio de comas, por punto y coma o por dos puntos, sin utilización de nexos, ¿sí? Sino por una coma o algo así. No es que dice, la banda tocará hoy y yo me quedaré hasta el final. No, estas solo se dividen por o separan por un signo de puntuación que puede ser la coma, los dos puntos de punto y coma. Y sin, recuerde que cada vez que haya una oración o proposición hay un verbo. Entonces, en esta proposición uno tenemos un verbo y en la proposición número 2 hay otro verbo. Entonces, estas oraciones son así. ¿Alguien quiere dar un ejemplo de una oración yuxtapuesta? Ustedes igual ya leyeron su guía de contenido, ¿no es cierto? Entonces, allí Sí, ustedes sí. vieron los Ah, ejemplos. en la guía de contenidos dicen, unos tenían frío, otros tenían calor. ¿Ya? Es una oración, ¿no es cierto? Porque unos tenían frío y está separado por una coma, ¿no es cierto? Sí, licenciada. ¿Ya? Unos tenían frío, otros tenían calor. Algo más que podemos rescatar aquí, además de la coma, es que hay los dos verbos, ¿no es cierto? Tenían aquí y tenían acá, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos los dos verbos, la separación y las dos proposiciones, ¿sí? Entonces, allí tenemos claramente, yo creo que con esto también pasamos porque está muy entendible, creo yo, no sé, según yo les estoy explicando bien bonito y que pueden entender, según yo, no sé ustedes, no me dicen nada, sí, no, no, sí. Pero vamos a ver ahora otra parte importante que como les dije yo, debemos conocer, ¿sí? Debemos conocer hasta, vamos avanzando, ahora ya estamos culminando noveno, ustedes el próximo año ya estaríamos viéndonos en décimo, tal vez si Dios quiere, no pasa nada. Y ustedes van a tener que ver eh, más a fondo también vamos a ver el tema de tal vez un ensayo, escribir sin faltas ortográficas. Entonces vamos a ver cuándo utilizamos la palabra aún y cuándo el aún sin tilde, aún tildado y aún sin tilde. Entonces, decimos que se escribe aún con tilde cuando equivale a todavía. Cuando yo digo aún no me he bañado, bueno, que ya me bañé, pero es una oración, ¿ya? Entonces, si yo digo aún no he merendado, entonces este aún, que es de todavía, este es el que lleva tilde. Y cuando se escribe aún sin tilde es cuando equivale a también.
aún, o también, o incluso, ni siquiera, hasta, o sea, ni siquiera o aún, no termino, perdón. A ver, veamos el ejemplo claro porque aquí ya me confundí un poco. Corrió a toda velocidad. Aún así, es justamente en uno de estos términos. Aún así, ni siquiera así, por ejemplo. Si yo digo ni siquiera así, pero aquí utilizamos aún así, aún incluso utilizamos allí esa palabra aún sin tilde. Cuando utilizamos el aún con tilde es cuando yo me refiero, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo también. La casa se construyó hace 3 años, pero los acabados quedaron a medias y siguen aún así. Entonces, allí es donde yo utilizo el aún sin tilde. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que es muy frecuente que estas dos palabras causen dudas sobre cuándo hay que tildarlas y cuándo no. Pero hay una regla que es muy sencilla para diferenciarlas y es esta justamente. Cuando equivale a todavía y cuando equivale a también, incluso, ni siquiera o hasta. En esas dos situaciones yo voy a identificar si lleva o no la tilde. Sí, entonces hay algunas locuciones derivadas de estos términos que convienen distinguir para evitar malas interpretaciones como las siguientes. En cambio, la secuencia aún así con tilde en aún significa todavía así. Generalmente se usa para expresar que una situación no ha cambiado, como el ejemplo que les puse. Y la locución aún cuando se escribe sin tilde, cuando puede sustituirse por aunque o a pesar de, ¿sí? Aún cuando no sonó el despertador, se levantó a tiempo. Allí nosotros no tildamos, ¿sí? Cuando yo me refiero em, a ese aún de todavía, o ni siquiera, o incluso, ¿sí? Justamente en esos términos yo aplico el aún con tilde y el aún sin tilde. Les veo así como con sueño, como cansados. Ya les voy a hacer una dinámica para que se despierten. Justamente con la tarea creo que vamos a hacer. Porque, bueno, aquí vamos a pasar rápido para pasar justo al tema que yo necesito que ustedes conozcan, porque es justamente el tema de la poesía épica, que es un tema que ustedes están viendo y que además de eso tienen que hacer su tarea, que no sé si ustedes ya vieron y tienen que hacer un diagrama de Venn, que no sé Sí, si... licenciada, ya vimos y estoy así como que. Y no sé cómo les vaya, porque no sé si ustedes alguna vez hicieron un diagrama de Venn, parece que es que yo me confundo mucho con ustedes y con décimo, porque más o menos vamos a la par. Entonces, con alguien, no sé si fue con ustedes o con décimo, que ya hicimos un diagrama de Venn, creo que fue con décimo. Dicen, Aún con no hemos temor a hecho. equivocarme, no hemos hecho, Lisa, en un diagrama de Venn. Ya, listo. Entonces, hoy lo vamos a ver así rapidito, así que vamos a pasar por esto. Hay las palabras homófonas que ya habíamos hablado también, recuerda, esas palabras homófonas que es necesario conocer y diferenciar para no confundirlas cuando hablamos o escribimos, sobre todo en los lugares donde existe pronunciación yeísta, que es cuando una persona pronuncia la doble L, ¿no es cierto? La L, como la Y. Sí, es como si yo dijera vaya. No es lo mismo que decir vaya, ¿no es cierto? O el vaya es muy diferente. Entonces vamos a ver aquí en este cuadrito también cuándo es una valla, cuándo es una valla. Y este es un tipo, un fruto rojo, un fruto, perdón, carnoso. Este es una valla. Una valla con doble L, esta palabra tiene tres significados. Uno, que es una línea o lindero formado de estacas hundidas en el suelo o de tablas hundidas para cerrar un sitio, ¿no es cierto? Las vallas que ponen en el centro histórico cuando hay algún evento, ¿no es cierto? Esas vallas que cuando hubo el paro les ponían así, esa es la valla de doble L, que se pronuncia valla. Ahora, el número 2 en deporte se denomina así también a un obstáculo sobre el que se puede saltar en competencias atléticas o hípicas, que son estas con los caballitos, ¿no es cierto? Y otra, que también es valla,
Es el armazón grande generalmente instalado en una carretera o en una calle, ¿no es cierto?, donde se coloca un anuncio publicitario, es casi una valla, ¿no es cierto? Eso es donde se colocan los anuncios publicitarios. Eso también es una valla. Entonces, si ven que tienen significados que yo puedo escribir, pero tengo que saber cuándo utilizar la doble L, cuándo la B, cuándo la V. Entonces, por último, tenemos también que corresponde a un vaya, así vaya, ya vimos que era, y ahora vaya, corresponde a una conjugación del verbo ir con tres posibilidades. Primera persona del singular del presente del subjuntivo. Tercera persona del singular del presente del subjuntivo y tercera persona del singular del presente imperativo. Entonces, cuando yo voy a decir, vaya usted a comprar 1 litro de leche. Entonces, allí yo estoy, porque es del verbo ir, ¿no es cierto? Yo le estoy ordenando a alguien que vaya, ¿no es cierto? O pidiéndole por favor que vaya, ¿no es cierto? Entonces, allí estamos utilizando esta palabra homófona, ¿no es cierto? Que son parecidos, ¿sí? Cuando yo las pronuncio tal vez, pero tienen un significado diferente dependiendo del contexto en el que yo vaya a utilizar el texto, porque ustedes ven, hay un texto y hay un contexto. Entonces, dependiendo de dónde yo le vaya a utilizar, es cómo yo voy a escribirla, ¿sí? Entonces, el ejemplo ya no lo vamos a poner, pero ya puse un ejemplo con mis propias palabras. Vamos a ver rápidamente también los argumentos y falacias. Ya vimos que es un argumento, ¿no es cierto? Es decir, lo que yo pienso, lo que yo opino, es tener ideas o tener razones, las cuales se busca confirmar o demostrar una tesis o refutar lo contrario, ¿sí? La contraria. Y una falencia perdón, una falacia, es un argumento sin validez. Eso es una falacia, es un argumento sin validez desde el punto de vista lógico. O sea, solo es desde mi lógica, yo pienso que es eso, pero no tengo el argumento científico, algo que diga esto es científicamente comprobado y es así. Entonces, la falacia es ese argumento sin validez desde el punto de vista lógico, nada más, porque yo creo, porque yo pienso que es así, esa es una falacia. Entonces, muchos textos presentan tantas falacias como argumentos indistintamente. ¿Sí? Ay, nos vamos a quedar sin tiempo. Listo. Y bueno, hay que saber y aprender a distinguirlo, ¿sí? Vamos a pasar rápidamente. Yo creo que ya vamos llegando a la parte que nos corresponde para el tema de la tarea. Sí, dentro de la literatura, que como yo les había mencionado en la primera parte, también, ¿cuál es el objetivo, no, de que ustedes hagan esta actividad? Es justamente fomentar ese interés por descubrir la belleza y el mensaje que todo buen poema encierra. Y aquí lo que queremos también es lograr que ustedes desarrollen ese gusto por la literatura y puedan pues ir conociendo también parte de la literatura. Entonces, una vez que nosotros ya hemos visto qué es lo que queremos lograr, podemos decir, podemos irnos directamente por factor tiempo a ver este tema de aquí. ¿Cuáles son las diferencias? Sí, que ustedes ya pudieron leer un poquito, ¿no es cierto? Se trata de la poesía épica, ¿sí? ¿Y qué es lo épico? ¿Con qué está relacionado? No todos a la vez, no todos a la vez que tenemos poquito tiempo. Que cuando hablamos de la poesía épica, ¿con qué le estamos relacionando estos poemas épicos? Con la historia, con la antigüedad. Eso, con poemas, perdón, con mitos, con leyendas heroicas, con episodios históricos e incluso también con los relatos religiosos. Entonces, con todo esto le estamos relacionando a la poesía épica. Ahora, dentro de la poesía tenemos la poesía culta y la poesía popular. Dentro del Mester de Juglaria, ¿a qué corresponde? Ustedes ya leyeron, ¿no es cierto? La juglaria
pertenece a la cultura, a la poesía culta, perdón. Exacto, ¿no es cierto? La Mester juglaria es esa poesía que corresponde a la poesía culta, ¿no es cierto? Y mientras que la poesía popular corresponde a cuál sería en este caso. Cuando Perdón, hablamos, perdón, Lisa, dice la forma popular corresponde al denominado Mester de juglaria. La forma poética culta era la de Mester de clerecía. exacto. A ver, me perdí. Vuélvale a leer. Ya. Dice que la forma popular corresponde al denominado Mester de juglaria. O sea, Mester de juglaria quiere decir poesía popular. Y la forma poética culta era la del Mester de clerecía. Exacto, la culta. Estamos allí confundidos. La culta pertenece al mester de clerecía y la poesía popular al mester de juglaria. Sí, es decir, el oficio de los juglares o cantores populares de la Edad Media, ¿no es cierto? Que consistía en actuar ante el público cantando, recitando y tocando instrumentos, mientras que la poesía clerecía es decir, es el género literario cultivado por los clérigos o personas instruidas de la Edad Media. ¿Sí? Estos eran instruidos, era como que ya en esta parte. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer aquí? Ustedes tienen en la guía de contenidos un cuadrito, ¿no es cierto? Como que con las diferencias de las dos partes, ¿no es cierto? Y para eso ustedes tienen que hacer un diagrama de Venn, así que voy a dejar de compartir la pantalla y les voy a proyectar un diagrama de Venn. Vamos a ver si puedo abrir el Word para poder insertar un diagrama de Venn y poderles indicar, porque en alguna ocasión cuando les tocó hacer este trabajo, me hicieron unos diagramas de Venn que me daban ganas de llorar, entonces quiero que ustedes vean y ojalá el tiempo nos Dice, juegue en contra. Mande. justo estaba, puse en Google porque no sé qué es un diagrama de Venn, pero me dejen las mismas porque dice, diagrama consiste en dos o más áreas circulares que representan sendos conjuntos, totalidad de elementos que tienen una característica común. Y el dibujito que dice diagrama de Venn son dos circulitos, pero hay una en el centro donde se unen los circulitos, quiere decir que esa palabra es la que se une con lo demás, tanto en la poesía culta como en la poesía popular, ¿cierto? ¿O estoy Sí, equivocada? ya, a ver, em, no sé quién se une. Dentro, dentro de un diagrama de Venn, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Sí se está compartiendo la pantalla, ¿verdad? Sí, Ya. Sí, licenciada. Vamos a insertar, como dijo la compañera, un circulito aquí y vamos a insertar, ay, Dios santo, otro circulito más acá. Uno más acá. Algo así está la imagen, ¿verdad? Ya. Una vez que nosotros tenemos hecho este circulito, le vamos a quitar ese color para que se vea, pero no me permite, no me permite. A ver, se supone que tiene que quedar, déjame ver si puedo traerlo frente, posición, enviar atrás, traer al frente. Se supone que tiene que haber esa intersección aquí, pero no me permite. Entonces déjenme ver. Ya, se supone, ¿no? Ustedes tienen aquí, entonces un diagrama de Venn, lo que yo voy a ver son las semejanzas y diferencias, o más bien en este caso, aquí vamos a tener la poesía popular o el mester de juglaria y el mester de clerecia, ¿sí? En uno y en el otro. ¿Y qué es eso que les hace similar? ¿Qué es lo que les hace semejantes aquí, en esta que es parte? poesía.
Aquí vamos a poner que las dos son poesías, ¿no es cierto? En esa intersección, en esa unión, es como cuando ustedes se unieron con su pareja, ¿no? Entonces, digamos que todos son casados, ¿no? ¿Qué es ese como que, eso algo en común que ustedes tienen, ¿no es cierto? Ese algo en común que ustedes tienen es esa parte que va a estar en este centro que no sé por qué no me permite hacer un gráfico así. Déjenme ver si les puedo volver a hacer ya. Insertar, insertar. Dice, entonces, más o menos lo que voy entendiendo, en ese círculo, o sea, en la mitad de lo que se une, solo sería de poner poesía, ya que se está hablando de la poesía Ya, sí, épica eso y quería ver. También algo más que les puede allí facilitar el tema de la intersección, de la unión que van a hacer con estos dos y que ahí en ese les va a quedar así unido y un espacio para poner justamente lo que les hace, lo que tienen en común las dos cosas, ¿sí? Lo semejante es allí. Les digo, lo que tienen en común es justamente para hacerles el ejemplo de ustedes con sus parejas, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tienen en común? Sí, eso es lo que les une, ¿no es cierto? Y que también pueden tener sus semejanzas, no son iguales, pero hay eso que les identifica. Entonces, aquí, para la Edad Media, en lo que hoy es España, había dos formas de hacer poesía, una considerada culta y otra llamada popular. Entonces, ustedes ya saben cuál es la culta y la popular. Entonces, lo único que vamos a poner en el centro sería esto de la poesía, poesía épica, ¿no es cierto? Que es a lo que corresponde, ¿sí? Allí en esa parte, porque no tenemos algo que le haga así como que tenga algo en común, que bueno, se dio en la Edad Media, también podría ser, ¿no es cierto? Cántares de pero queda fiesta, mejor poesía épica. sí, ¿no es cierto? Ya, entonces allí que relataban los hechos de personajes históricos o legendarios, también puede ser. Estos poemas de autor anónimo eran transmitidos. Bueno, eso no, porque eso tiene mucho que ver. El autor anónimo dice que es en el tema de la poesía popular y en el tema de la poesía culta, en cambio allí sí hay un nombre, ¿no es cierto?, de esa persona que escribe esta poesía, ¿no es cierto? Entonces ya se evidencia aquí